Mi nombre es Carlos Romualdo Piedad, yo soy docente de la Facultad de Artes y Diseño, soy artista visual de formación, mi formación se encaminó más hacia la fotografía, también estudié la maestría en artes visuales, también aquí en el posgrado, y actualmente soy docente aquí de la facultad y tenemos también el proyecto de la revista Plataforma, que es una revista en coordinación con el Centro de Investigación y Producción. Pues nada, para mí es fundamental el tema de la investigación porque algo que me interesa mucho es abrir como un poquito panoramas y resolver preguntas. En lo personal, aparte de la investigación en el campo de las artes y también un poco en el diseño, el plantearse preguntas adecuadas, conectadas con una inquietud personal, te permite justo resolver inquietudes tanto en lo personal como en lo subjetivo así como en lo profesional. Entonces, el acto de investigación para mí es como fundamental para cualquier disciplina, pero en las artes creo que permite un poquito como el crecimiento también como persona y también como, al final de cuentas, como ser humano, con la capacidad que te otorga para poder responder preguntas, acompañar a quienes también se preguntan eh, inquietudes, ¿no? de la vida, pero un poco para mí la investigación se conecta con ello, ¿no? Con el resolver cuestionamientos muy desde lo personal también y con la capacidad de llevarlo hacia lo académico. Yo actualmente trabajo como el tema de, sí, la imagen fotográfica, pero también trabajo mucho con la noción de migración por mi historia personal. Trabajo con el tema de la investigación, con la educación artística y lo que actualmente estoy como un poquito revisando, la noción de arte desde las comunidades indígenas se está como un poco como posicionando en el campo del arte contemporáneo. Entonces, esa inquietud para mí es fundamental porque de alguna manera me interesa posicionar también mi trabajo en el contexto actual, pero también revisar qué factores también te permiten un poco como tener esa capacidad de hacer, de decir, y para ello me ayuda mucho la fotografía, me ayuda mucho de la instalación, del arte sonoro, de las prácticas o de la experimentación sonora. Y sí, justo eso estoy haciendo, ¿no? Como imagen fotográfica, migración de comunidades indígenas hacia la Ciudad de México. Y bueno, ¿hasta qué punto se posiciona esto en el contexto contemporáneo? Para mí, creo que la palabra no es, a lo mejor no es una palabra, pero sí es como una estructura que es como el reverso de la mirada. Para mí es importante como pensar, por ejemplo, que muchas cosas se definen del exterior hacia uno, hacia las comunidades, hacia una persona, ¿no? Pero regresar la mirada, o sea, al reverso, ¿no? Como regresar, como a repensar eso que está regresando hacia nosotros. Esto me ha ayudado mucho, ¿no? Como para generar procesos de escritura, de experimentación. Y pues nada, regresar la mirada se vuelve como una cosa, como, a lo mejor no un ajuste de cuentas, pero un reacomodar todo lo que del exterior viene hacia uno. Yo trabajo mucho con archivo personal. Para mí he podido como indagar mucho a partir de lo que quedó, de, por ejemplo, del archivo de mi madre, que obviamente pues no, ella no lo concibió como un archivo, pero en algún momento ella dejó unos mantos, unas muestras de bordado más agua, dejó algunos documentos, tiene mucho, o sea, tenía un compendio de elementos que había como conservado antes de fallecer. Y justo después de su fallecimiento yo regreso a este espacio
pues nada, para revisar y contar datos. Y pues nada, eso me dio mucho terreno como para poder construir piezas, pero más que para construir, que podría ser un resultado, como para entender desde dónde ella estaba observando el proceso de la migración, justo porque ella se mudó desde el Estado de México, desde una comunidad que se llama Santo Domingo, en Ixtlahuaca. Ella se muda aquí a la ciudad y vivimos mucho tiempo en Coyoacán. Entonces, este proceso pues, trastoca totalmente la educación, la lengua materna, hasta qué punto te sigues conservando digamos, como miembro de una comunidad. Y nada, como que yo reviso mucho archivo personal, un poquito que me gusta mucho como el terreno de las clasificaciones o las categorías, un poquito para enunciar ciertos elementos en mi práctica. Y pues nada, también revisión bibliográfica es fundamental para mí. Actualmente pues también, como hay muchos materiales ya también en la red, pues bueno, también como revisión de muchos materiales, entrevistas, hacemos mucho trabajo de campo, porque creo que lo fundamental es, para mí es eso, ¿no? Como que lo que sucede a nivel de investigación académica sí pueda estar tocando como en las mismas comunidades o a los grupos con los que estamos trabajando. Entonces, creo que eso es, para mí es fundamental, ¿no? Como no perder de vista desde dónde viene la información y darle crédito a las personas y nada, al conocimiento que ellos pueden tener. Sí, a lo mejor no es tan reciente, pero me ayudó mucho. Participamos en la Bienal de la misma facultad y eso nos dio chance. Trabajé con Marcos, con Eduardo Maqueto y con Juan. Entonces, lo que sucedió ahí es que pudimos como integrar un buen equipo de trabajo y pues recorrimos tres comunidades, sacamos algunas piezas de ahí, es decir, construimos con diferentes familiares construimos algunas piezas y eso me ayudó mucho también como poco para refrescar todo lo que habíamos hecho. Y actualmente estoy trabajando con el manto materno, que eso es lo que me ha llevado un poco como a escribir, me ha llevado como a experimentar desde lo sonoro, porque o igual les puedo mandar las imágenes, pero este manto lo puedo como ir como categorizando y la estructura la puedes llevar incluso como a compases, a tiempos, a elementos gráficos y de alguna manera para mí es como regresar a ese espacio como si fuera, ¿no? Y es así, es un territorio o un espacio de escritura que lo pensó mi mamá, eh, como para no olvidar el Mazagua, porque también me gustaría decirlo que ella, por ejemplo, no fue a la escuela y ella no aprendió a leer y a escribir, ¿no? Pero su forma de entender, pues un poco como la comunidad, pues sí, sí, obviamente nos lleva a otro lugar donde sí había un conocimiento bastante interesante. Y este manto me ha dado chance como para hablar de qué es lo que nos queda cuando nos mudamos, cuando cambiamos de territorio, hasta dónde se conserva la lengua materna, hasta dónde como la situación de los afectos te puede llevar a construir desde la poética, desde la instalación, desde los sonidos, pues esa atmósfera o ese ambiente que le acompaña a este, por ejemplo, a este manto. Y pues nada, de ahí he ocupado como ese manto como un elemento para construir un personaje que se llama Shomu. Shomu es un personaje que de alguna manera puede escribir, puede hacer acciones performáticas, puede generar procesos de sonido en los cuales no necesariamente soy yo, o sea, es como un alter ego ahí, pero me gusta mucho porque es como también repensar las identidades y abrevar a estos, sí, como a estos elementos poco míticos también de nuestras comunidades. Y me gusta mucho jugar como con ese territorio de las identidades. Pues para mí creo que es necesario como revisar actualmente qué es lo que está sucediendo a nivel de investigación, como un poquito como en lo general, cuando se habla de colonialidad, cuando se habla de revisión de las comunidades indígenas. Yo recuerdo mucho que cuando yo empecé como a revisar un poco materiales, pues todo lo que veías a nivel como formal, visual, eh, textos estaban muy alejados de lo que yo pudiera como sentir incluso o identificarme.
Pero actualmente pues ya hay como una mayor capacidad de otorgar voces, las más comunidades empiezan a tener como digamos, otra seguridad también para plantear. Hay mucha gente que construye procesos bien interesantes. Entonces, para mí creo que digo, si lo quisiera ver como a futuro, pues es como necesario revisar, ¿no? Como hacer estos mapeos, estas cartografías como de todo lo que está sucediendo, porque ya hay mucha investigación, entonces a lo mejor como ir posicionándose en alguno de estos territorios para poder generar, pues nada, como información, como procesos que de alguna manera sigan como revisando y hagan un poco como justicia también al conocimiento que obviamente hubo como un borramiento a esa incapacidad que de repente en las comunidades no se tuvo como para poder hablar, manifestar o expresarse de alguna manera y menos desde los territorios de las artes o de los diseños. Entonces, para mí me gusta mucho pensar que asumiéndome como una parte de esta comunidad que emigró, revisar hasta dónde podemos seguir diciendo, ¿no? O sea, y creo que ahí es hay mucho territorio, muchos elementos bien importantes para poder seguir construyendo. Entonces, nada, se vuelven como campos donde tú puedes resolver muchas dudas y a lo mejor pueden resonar en otras dudas que alguien más antesito o despuesito de ti también les está resonando. Pues nada, también para mí, y no lo tengo así en físico, sino tengo las copias que también aquí están. Pero en un seminario de investigación con la doctora Diana Raggi, ella nos hablaba de Didi Uberman. En ese momento, pues no conocemos nada de Didi Uberman. Pero él trabaja este texto que es Imágenes pese a todo. Ella nos prestó el libro y leerlo fue así como que abrió así brecha total dentro de lo que yo podía entender de la fotografía, porque te cuenta esta historia de cuatro imágenes que se sacaron del infierno total, ¿no? En una situación de sometimiento de la humanidad así terrible, y cómo la fotografía pudiera funcionar como un elemento que pudiera ser testigo y de alguna manera decir, aunque sean imágenes, él lo menciona como imágenes muy pobres y a lo mejor con poca resolución técnica, pero que tanto podían decir hacia el exterior, ¿no? Entonces me gusta mucho este texto, de Jordi D. Uberman, Imágenes pese a todo, pero también haciendo contrapesos, o más bien como haciendo revisión actual, a otro texto que me interesó mucho revisar, es este texto que se llama, que a lo mejor no hay tanta como construcción así como súper, ¿sabes? Como súper académica, pero Saboreando el cielo es un texto de Ibtizat Barakat que cuenta la historia de las infancias palestinas en una situación de guerra. Entonces, de alguna manera como que el texto es bien interesante porque no se posiciona, no se victimiza, sino al contrario, como que trata de dar como datos desde una narrativa muy personal y, y como que también resulta como necesario e interesante revisar que no todo lo que se dice tiene que venir desde personas adultas, sino también cómo desde las infancias se pueden estar construyendo argumentos y hablando, ¿no? Comentando los estragos también de la vida. Y otro texto que me gusta mucho, pero que yo llego al texto por medio de una revista que se llama La Tempestad. La Tempestad tenía una sección donde hablaron de una exposición que se llama Los Huecos del Agua, que fue una expo que se hizo en el Museo del Chopo, y después sacaron el texto. Pero es importante para mí este texto porque de alguna manera, antesito de este texto, yo no ubicaba, por ejemplo, si yo quería hablar de las comunidades indígenas, no encontraba a alguien más o a alguienes más para poder como un poquito como sopesar, cotejar o rebotar idea. Y el texto hay muchos artistas, mucha gente que está haciendo cosas bien potentes. Y pues nada, para mí fue así como súper, así, abre brecha total para lo que yo fui encontrando a posterior. Y pues nada, son los ejemplitos que traigo. Pues está la pieza de Manto Materno, que fue una pieza con la que también la llevamos a Argentina, a un congreso, pero me gusta mucho esa pieza porque de alguna manera pues hace como una lectura del manto que hizo mi mamá, que para mí es increíble, y pues yo como que de alguna manera respondo, porque también es importante, de alguna manera
nosotros no teníamos como muchas imágenes fotográficas cuando éramos niños, mi mamá tampoco. Pero cuando tuve un proyecto de música que era como death metal o thrash, una cosa así como súper ruda, fuimos a grabar a un estudio y invitamos a mi mamá para que recitara un poema que entre ella y yo construimos. Y ya, o sea, terminó nuestro compañero Enrique Ibarra, procesó el audio como si fuera una comandanta Ramona. Y entonces está muy chévere porque pues, habla en más agua. Pero en ese momento él me entregó, y algo bien importante, él me entregó un DAT, un casetito, y me dijo, mira, esto te va a importar y va a ser muy importante, pues va a ser algo así, va a ser muy importante cuando crezcas. Y me entregó el audio limpio de mi mamá y bien editado. Entonces, para cuando yo estuve en un seminario con Rocío Cerón, que es una poeta, en un seminario con el CENAR, ella nos hablaba como de revisar los archivos personales. Y entonces para mí fue así como un shock fuerte porque decía, yo tengo algo de mi mamá y yo siempre tengo la bronca de que yo no puedo hablar el Mazahua. Medio entiendo algunas cosas, pero no lo puedo hablar. Y entonces regresar el cassette y escuchar otra vez a mi mamá después de, o sea, no sé, tendremos 20 años de distancia de ese cassette. Fue a mí como así, muy importante. Y creo que ahora como con la situación como ahora muy amable que hay como de experimentación sonora, pues es muy fácil como hacer procesos de audio. Y entonces en la pieza que les comparto está, habla mi mamá y hablo yo. Habla mi mamá y hablo yo. Es algo que en algún momento nunca pudo pasar, que entre ellos nos comunicamos en Mazahua, pues de alguna manera ahí sucede, ¿no? Y la pieza pues, la construimos a partir de unos gráficos que saqué de su mismo momento. Entonces, para mí es de las piezas más bonitas que puedo compartir. Pues nada, la invitación está abierta también como un poquito para revisar el trabajo. De alguna manera, lo lindo de esto es que me invitaron a ser mentor también de este programa. Y dentro del programa también tenemos un proyecto que es bastante lindo, que es la revista Plataforma, porque ahí generamos procesos de acompañamiento. Es decir, si hay alguna duda y quiero exponer, no, publicar, pues ya somos un grupito como bastante sólido y podemos ayudar para acompañar. Y de mi parte, bueno, pues siempre, tanto en las clases como en la laboratorio de fotografía, pues siempre estoy en la disposición de acompañar cualquier duda, inquietud, y pues nada, como hacer establecer puentes. A lo mejor muchas respuestas o muchas, sí, respuestas no las puedo dar yo totalmente, pero sí buscamos quien nos pueda ayudar y creo que eso es parte fundamental de lo que hacemos. Y pues nada, muchas gracias también por el espacio y por la invitación a formar parte de este programa.